En lo profundo del campo, donde las colinas parecen susurrar secretos al viento, vivía Clara, una mujer que había perdido casi todo, menos el coraje. Su esposo, Pedro, murió 3 años atrás en un accidente con el tractor, dejándola sola con 2 hijos pequeños, Tomás, de 12 años, y Lucía, de 7. La granja era pequeña, vieja, y apenas les daba para comer. Cada día era una batalla: alimentar a las gallinas, cosechar lo poco que crecía, cuidar a los niños, y mantener el recuerdo de Pedro vivo en el corazón de sus hijos. Pero Clara nunca se rendía. Había aprendido que en la vida del campo no había espacio para la debilidad, solo para la fe y la esperanza. Era una mañana helada. El pan se había acabado. Clara sabía que no podrían esperar al próximo mesón ambulante que pasaba por el pueblo. Decidió preparar una sopa con raíces silvestres, mientras los niños recogían leña en el bosque cercano. Tomás, siempre protector, caminaba delante con un palo grande como si fuera una lanza. Lucía tropezaba entre la nieve, pero reía. A pesar de todo, los niños aún sabían sonreír. Fue entonces cuando escucharon un ruido, algo que cambió sus vidas para siempre. Desde el oeste, a lo lejos, vieron un caballo galopar con violencia. Sin jinete, con las riendas sueltas y manchas de sangre en el costado. Tomás lo detuvo con astucia, logrando calmarlo. El animal temblaba. Algo no estaba bien. Los hermanos siguieron las huellas de regreso al bosque. Y lo vieron. Entre las hojas secas, un cuerpo yacía tendido, medio cubierto de nieve. Tenía el rostro golpeado, la ropa rota, y un sombrero vaquero al lado. Respiraba, pero apenas. Clara, al llegar, lo miró con desconfianza. No sabían quién era. Pero no podía dejarlo ahí. Dios no me dejó morir para volverme de piedra, dijo mientras ayudaba a sus hijos a cargarlo en una manta vieja. Lo llevaron a casa, sin imaginar lo que estaban a punto de desencadenar. Durante 3 días, el hombre no despertó. Clara le curó las heridas con hierbas, mientras los niños le hablaban como si pudiera escucharlos. Le dieron lo poco que tenían: sopa aguada, pan duro y un colchón junto al fuego. Finalmente, abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, susurró. En mi casa. Mis hijos y yo lo encontramos, respondió Clara. No preguntó más. Solo asintió con los ojos vidriosos. No recordaba su nombre. Dijo llamarse Samuel. Nada más. No sabía cómo había llegado allí, ni por qué lo perseguían, porque estaba claro que alguien lo había querido matar. Mientras su cuerpo sanaba, su memoria seguía siendo una niebla. Pero sus manos sabían trabajar. En poco tiempo ya ayudaba a Clara con la granja. Arregló la puerta del gallinero, limpió el pozo de agua, y enseñó a Tomás a encillar como un verdadero vaquero. Lucía decía que Samuel tenía ojos tristes y buenos, como los del abuelo que nunca conocieron. Con el paso de los días, Samuel se volvió parte de la rutina. No hablaba mucho, pero cada acción suya hablaba de agradecimiento. Ayudaba a Clara sin que se lo pidiera, y enseñó a los niños juegos de cartas que no conocían. Parecía tener alma de padre, aunque su rostro no revelaba si había sido uno. Una tarde, mientras sembraban zanahorias en la parte trasera de la granja, Clara lo miró en silencio. Trabaja como si hubiera vivido aquí toda la vida. Samuel sonrió, sin mirarla directamente. Quizás es porque, por primera vez, me siento en casa. La frase quedó flotando entre la tierra y el viento. Una noche, cuando los niños dormían, Clara oyó cascos de caballo en la distancia. Se levantó con la escopeta que aún conservaba de su esposo y miró por la ventana. No había nada, solo el susurro del viento entre los árboles. Pero Samuel se despertó también. Estaba pálido. ¿Los oíste?, preguntó, con una tensión nueva en la voz. Sí. ¿Esos hombres te están buscando? Samuel no respondió. Solo apretó los puños. Clara entendió entonces que su huésped no era solo un vaquero herido, era un hombre con enemigos. Al día siguiente, mientras Samuel dormía profundamente por primera vez en semanas, Tomás encontró una pequeña cartera en el forro de su chaleco. Dentro había una foto antigua, una niña de unos 10 años, abrazando a un caballo blanco. En el reverso, decía: «A mi papá, con amor. Sofía». El niño no dijo nada. Pero por primera vez, Samuel dejó de ser un extraño. Tenía una hija, en algún lugar. Tomás guardó la foto. Lo contaría más adelante, cuando supiera que podía confiar por completo. Una tarde, un forastero llegó hasta la cerca de la granja.
Montaba un caballo negro y llevaba un sombrero gris que cubría parte de su rostro. ¿Aquí vive una mujer sola con 2 niños? Preguntó con tono indiferente. Clara, firme, respondió. Aquí vive una familia. ¿Qué busca? Un hombre, alto, con una cicatriz en la ceja. Escapó hace semanas. Robó algo que no era suyo. Samuel observaba desde dentro de la casa, escondido tras la cortina. Reconoció la voz. Era uno de los suyos. Pero ya no se sentía uno de ellos. Cuando el hombre se marchó, Clara entró en silencio. No me mentiste del todo, dijo. Pero tampoco dijiste la verdad. Samuel bajó la mirada. La calma se había acabado. Esa noche, Clara y Samuel hablaron junto al fuego, mientras los niños dormían. No soy un ladrón, Clara. Pero sí escapé de algo, de alguien. Una gente poderosa. Fui testigo de algo que no debía ver. Me persiguen porque sé la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Samuel dudó. Luego la miró, por primera vez, sin miedo. No robé dinero, robé pruebas. Pruebas que pueden acabar con un imperio de tierra y mentiras. Pero no quiero arrastrarte a eso. Clara respiró hondo. Sabía que, desde ese momento, su vida ya no sería la misma. Ya estás aquí. No te dejaré solo. Samuel tomó su mano. Había encontrado algo que ni él mismo recordaba que necesitaba, una segunda oportunidad. Mientras Samuel ayudaba a reparar el techo del establo, Clara notó que Lucía jugaba con una caja antigua que había encontrado entre los tablones sueltos. Al abrirla, hallaron un conjunto de cartas, cuidadosamente envueltas en un pañuelo con iniciales bordadas, S.R. Eran cartas dirigidas a una tal Rocío. Clara no quiso leerlas, pero Samuel sí. Al hacerlo, su rostro cambió. En las letras temblorosas reconoció su pasado. Rocío había sido su esposa. Murió hace muchos años. Pero entre las cartas, una lo hizo temblar. Era de su hija, Sofía Ríos. Una carta reciente, con fecha de apenas un año atrás. La carta hablaba de una joven que buscaba a su padre perdido. Decía que la habían separado de él desde niña, cuando lo declararon mentalmente inestable para quedarse con su fortuna. Sofía no confiaba en los abogados, ni en los rancheros que rodeaban la herencia de su padre. Y Samuel, por primera vez, recordó con claridad. Había huido no solo para salvarse, sino para reencontrarse con su hija. Clara, al ver la emoción en su rostro, entendió que su vida entera había estado suspendida entre la pérdida y el amor. ¿La vas a buscar?, preguntó ella. La tengo que encontrar. Pero ahora, también tengo que protegerlos a ustedes. Samuel intentó salir del valle al día siguiente. Fue hasta la vieja estación, con la esperanza de encontrar transporte a la ciudad. Pero un hombre lo detuvo en el camino, el mismo del sombrero gris. No hubo palabras. Solo una amenaza escrita en el aire con los ojos. Samuel regresó a la granja antes del anochecer, sin decir palabra. Tenía la camisa rasgada y una herida en el brazo. Clara no preguntó. Solo lo curó en silencio. Pero esa noche, mientras lo vendaba, él susurró. No van a parar. Si no me entrego, vendrán por ustedes. Clara lo miró con decisión. Entonces tendremos que aprender a defendernos. Los días siguientes fueron distintos. Samuel enseñó a Tomás a usar una honda y a montar con agilidad. A Lucía, le construyó un escondite secreto bajo el granero. A Clara, le entregó una pistola vieja que llevaba oculta en su alforja. La granja ya no era solo un hogar, era una trinchera silenciosa. Samuel también escribió una carta para Sofía, explicándole todo. Clara prometió hacerla llegar a través de un contacto que tenía en el pueblo, una mujer que repartía leche y cartas a las fincas alejadas. El mensaje estaba en camino. Pero el peligro también. Una noche, mientras dormían, Clara despertó por un sonido agudo. Un silbido largo, luego 2 más, espaciados. Samuel se levantó de inmediato. Es una señal. Vienen por mí. Tomás abrazó a su hermana. Clara apagó la lámpara. Samuel tomó el rifle que había guardado detrás de la puerta. Nos iremos antes del amanecer, dijo con voz firme. Pero esta noche, no nos esconderemos. Y mientras la familia se refugiaba en el establo, Clara recordó algo que le dijo su esposo antes de morir. A veces la vida no te da una segunda oportunidad, pero te da alguien por quien luchar. Ella lo miró, respiró hondo, y preparó su alma para resistir. A las 4 de la mañana, la niebla cubría el campo como un velo espeso. Clara,
Tomás y Lucía permanecían en silencio en el establo, mientras Samuel montaba guardia afuera, oculto entre los árboles. Entonces, escuchó los pasos. 3 hombres. Armados. Se movían como cazadores, confiados en la oscuridad. Pero Samuel conocía ese terreno mejor que ellos ya. Y no estaba solo. Con una piedra lanzada desde la colina, distrajo al primero. Tomás activó la vieja trampa para zorros que había armado con Samuel días antes, un lazo de cuerda tensado que atrapó al segundo por el pie. El tercero se acercó demasiado a la puerta del establo. Clara lo enfrentó directamente. Y, con manos firmes, disparó al suelo, justo frente a sus botas. Un paso más, y no fallo, dijo con una calma que no sabía que tenía. Los hombres huyeron. Por esa noche, habían ganado. Samuel sabía que no podrían resistir otra emboscada. Les quedaban pocas provisiones y ya no podían confiar en que la granja siguiera siendo un lugar seguro. Nos iremos al norte, dijo. Hay un paso entre montañas que conozco. Con suerte, podremos cruzar sin ser vistos. Clara no quería abandonar su hogar. Pedro había sido enterrado bajo ese mismo árbol que ahora cubría de flores blancas. Pero miró a sus hijos, y supo que un hogar no es una casa, sino a quienes protege. Con el corazón apretado, prepararon lo poco que podían cargar. La granja quedaría atrás. Pero la esperanza aún caminaba con ellos. A kilómetros de allí, una joven leía una carta bajo una lámpara de queroseno. Tenía los ojos verdes y el mismo gesto sereno de Samuel. Sofía. La carta de su padre había llegado. No decía todo, pero decía lo necesario. No estoy muerto. Estoy buscando el camino de vuelta. Espérame. Sofía dejó caer una lágrima sobre el papel. Luego fue al ropero, sacó una vieja mochila y cargó lo esencial. Si tú vas hacia mí, yo también iré hacia ti, susurró. La hija del vaquero había despertado. La familia cruzaba las colinas al amanecer cuando los vieron, 3 jinetes, a lo lejos. Clara y los niños corrieron cuesta arriba, mientras Samuel se quedó atrás con el rifle. Pero no quería matar. Solo detenerlos. Con disparos precisos al aire y hacia las monturas, logró que los caballos se asustaran. Uno de los jinetes cayó. Otro retrocedió. El tercero apuntó directamente a Samuel. Y disparó. Clara gritó. Lucía se tapó los ojos. Tomás corrió hacia él. Pero Samuel seguía de pie. El disparo había fallado. Y en ese instante, como surgida del viento, una figura a caballo descendió la ladera. Papá. Sofía. Había llegado. Sofía desmontó antes de que el caballo se detuviera. Corrió hacia Samuel, lo abrazó sin palabras. Él cayó de rodillas, incrédulo, tocándole el rostro como quien toca un milagro. Perdóname, murmuró. Por no estar. Estás ahora. Eso basta. Clara, Tomás y Lucía miraban desde lo alto. Ninguno hablaba. Aquel momento no les pertenecía, pero los conmovía como si sí. Por fin, el hombre sin memoria, sin tierra, sin pasado, lo tenía todo de nuevo. Pero el peligro aún no había terminado. Lo sabían. El reencuentro era solo el principio de la verdadera lucha. Con Sofía a su lado, Samuel ya no era solo un fugitivo, era un padre, un testigo, y una amenaza para aquellos que lo habían silenciado. Ella traía consigo algo más que amor, documentos, grabaciones, cartas de abogados que demostraban el fraude cometido por antiguos socios del rancho familiar. Gente poderosa, que lo había drogado, declarado inestable, y lo había hecho desaparecer para quedarse con sus tierras. Samuel ya no necesitaba huir. Necesitaba hablar. Pero para eso, tenía que llegar a la ciudad, y enfrentar a sus enemigos cara a cara. Días después, en el pueblo, una pequeña sala de audiencia se llenó de curiosos. Nadie entendía cómo aquel vaquero que había desaparecido 3 años antes, ahora regresaba con pruebas, con una hija y con testigos. Clara se sentó al fondo, con Tomás y Lucía de la mano. No entendía de leyes, pero entendía de verdad. Samuel declaró sin odio. Contó todo, cómo lo drogaron, lo internaron, lo dieron por muerto. Cómo escapó. Cómo Clara y sus hijos lo salvaron. Cómo el amor lo trajo de regreso. Y entonces, el juez pronunció lo impensable. El señor Ríos ha recuperado su identidad, sus derechos y su libertad. La sala estalló en murmullos. Samuel respiró por primera vez como un hombre entero. Días después, Clara volvió a su granja. No esperaba nada. Solo quería volver a su casa,
aunque fuera vacía. Pero lo que encontró la dejó en silencio. El corral, reparado. La puerta, nueva. Un letrero tallado en madera, Granja Río Solana. Samuel había comprado la tierra. A su nombre. Con los papeles en regla. La granja era legalmente de Clara y sus hijos. Lo justo no es solo justicia, es gratitud, le dijo, cuando ella intentó protestar. Y por primera vez, Clara lloró. No de tristeza, sino de alivio. De no tener que luchar más sola. Un año después, la granja florecía. El trigo era alto, los animales bien alimentados, y los niños, felices. Samuel vivía allí. No como dueño, ni como huésped, sino como familia. Sofía, ahora con ellos, ayudaba a enseñar a otros niños del valle. Lucía ya leía en voz alta. Tomás tenía su propio potro, y hablaba de estudiar veterinaria. Clara, al mirar todo aquello, entendió que la vida no siempre te paga rápido, pero cuando lo hace, paga con creces. Una tarde, al atardecer, Samuel se sentó junto a ella en el porche. ¿Alguna vez pensaste que un hombre como yo aparecería en tu vida? Ella sonrió, mirando el cielo teñido de naranja. Nunca. Pero si vuelvo a empezar, te buscaría otra vez.